Hermanos y hermanas, nos reunimos en torno al altar para dar gracias a Dios por los beneficios que hemos recibido, a la vez que ponemos en sus manos todas nuestras necesidades. Este domingo se celebran las primeras vísperas de Nuestra Señora de la Candelaria en la presentación del Señor, patrona de nuestra arquidiócesis. Pidamos a nuestra Iglesia Particular de Medellín los dones de la unidad y de la paz. Iniciemos con fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo
estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Los saludo muy cordialmente, queridos hermanos y hermanas. Aquí de nuevo, en torno al altar del Señor, somos su familia, su comunidad, su iglesia. Y nos disponemos para escuchar su palabra, para sentir su presencia en medio de nosotros, para alimentarnos con su cuerpo y su sangre que establecen entre nosotros la más grande comunión. Los invito a que realmente seamos conscientes de todo lo que somos y hacemos cuando celebramos la Eucaristía. La iniciamos reconociendo con humildad que somos pecadores, purificándonos de todo lo que nos aparta de Dios y de los hermanos y abriéndonos al perdón y la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venerarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Busquen al Señor los humildes de la tierra, los que practican su derecho. Busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan resguardarse el día de la ira del Señor. Dejaré en ti un resto, un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El resto de Israel no hará más el mal, no mentirá ni habrá engaño en su boca. Pastarán y descansarán, y no habrá quien los inquiete. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sustenta al huérfano y a la viuda y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Fíjense en su asamblea, hermanos. No hay en ella muchos sabios en lo humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas, sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios, y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que no cuenta, para anular a lo que cuenta, de modo que nadie pueda gloriarse en presencia del Señor. A Él se debe que ustedes estén en Cristo Jesús, el cual se ha hecho para nosotros sabiduría de parte de Dios, justicia, santificación y redención. Así como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canto por Cristo que me liberará, cuando vendrá en la gloria, cuando la vida con él renacerá. Aleluya, El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo la boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Alégrese y regocíjese, porque su recompensa será grande en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
La liturgia de hoy está centrada en esta proclamación de las bienaventuranzas que acabamos de escuchar en el Evangelio. Realmente es la síntesis del programa de Jesús. Él ha venido a proclamar el reino de Dios como una nueva forma de ser, de vivir, de construir la historia. Y aquí, en las bienaventuranzas, nos deja los caminos, la forma como nosotros podemos lograr esa nueva vida, esa nueva forma de ser a nivel personal, a nivel social y también en la dimensión eterna, que será el último estadio de nuestra vida. Estas bienaventuranzas no son una simple página literaria o una utopía irrealizable o una propuesta entre otras. Las bienaventuranzas son la síntesis de lo que una persona y el mundo debemos vivir en orden a realizarnos plenamente dentro del proyecto de Dios. Lo primero que tenemos que destacar es que Dios nos quiere felices. Y esto lo debemos subrayar una y otra vez. Dios no nos ha creado para la tristeza, para la desgracia, para la angustia, para la muerte. Dios nos ha creado para la felicidad. Y para encontrar la felicidad nos vemos siempre ante dos caminos. Un camino que nos centra en nosotros mismos, que nos lleva a buscar y a procurarnos lo que deseamos, lo que ambicionamos, lo que pensamos que nos realiza plenamente. Y es así como, por ser felices, estamos buscando tener dinero, vivir cómodamente, lograr todos los placeres que sean posibles, buscar que nos feliciten, se congratulen con nosotros y nos elogien el ego. Este es un camino, diríamos, como natural, porque cada persona busca protegerse a sí misma, exaltarse a sí misma, complacerse a sí misma. Pero este es un camino de felicidad equivocado. Cuando se busca el tener, el poder, el placer, se buscan cosas que hoy son y mañana no. Y es así como vamos cambiando de un deseo en otro, de un proyecto en otro, de una búsqueda en otra. Y siempre estamos ansiosos, insatisfechos, descontentos, sin realizarnos completamente. El otro camino que tenemos para ser felices es poner todo nuestro ser, toda nuestra existencia en las manos de Dios, en su voluntad, en su proyecto. Dios tiene un plan en la historia y lo está realizando. Dios tiene una voluntad específica sobre cada uno de nosotros y quiere que la realicemos. Cuando nosotros escogemos a Dios, en un primer momento podemos pensar que estamos contrariando deseos, ambiciones, propuestas y propósitos que nos serían halagadores y que nos darían felicidad. Pero en realidad, cuando nos entregamos a Dios y lo hacemos de verdad, tenemos la lucidez para ver el sentido de nuestra vida, quiénes somos, por qué estamos aquí, cómo debemos vivir. Y luego tenemos la paz, la libertad interior, porque sabemos que estamos haciendo lo que Dios quiere de nosotros,
Así, en algún momento, contraríe nuestro propio yo. Así, de alguna forma, no realice ese deseo que mis pasiones me exigen en este momento. Y el estar en Dios nos va dando día tras día la fortaleza para realizar nuestro propio proyecto personal por el camino del bien y para poder cumplir nuestra misión en el mundo. Realmente, el camino de las bienaventuranzas se sintetiza en la primera: felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Es también lo que el profeta Sofonías nos sugería en la primera lectura: confiar en Dios, entregarnos a Dios, darle la vida a Dios. Esto Jesús lo enseña como algo definitivo para la humanidad. Por eso San Mateo presenta con solemnidad este momento, diciéndonos que Jesús subió a la montaña, que Jesús se sentó y empezó a enseñar. Es decir, asumió la condición de maestro. Ya en el Antiguo Testamento Moisés había subido a la montaña y había enseñado. Pero ahora el evangelista San Juan nos dice que por Moisés nos vino la ley, pero por Jesús nos han venido la gracia y la verdad. Y por eso en Jesús vemos no solamente a quien nos enseña con autoridad un camino auténtico de realización, sino a quien lo ha vivido plenamente. Por eso, si nosotros queremos encontrar la felicidad y de verdad queremos vivir las bienaventuranzas, es necesario que sigamos a Jesús. Él es el pobre de espíritu, Él es el manso, Él es el misericordioso, Él es el limpio de corazón, Él es el que trabaja por la paz, Él es el perseguido por la justicia. Las bienaventuranzas son la enseñanza de Jesús, pero son también el retrato de Jesús. Ahí lo tenemos descrito a Él, cómo vivió, qué hizo, cómo fue feliz. Y por eso, ahora, después de cumplir su misión, de llegar hasta el amor supremo de dar la vida y de resucitar en una vida gloriosa, se presenta como el ideal que debemos seguir, como el maestro que debemos escuchar, como el pastor que nos guía a la plenitud. Miren, queridos hermanos y hermanas, cómo el Señor nos entrega hoy el secreto de la vida, la forma auténtica de vivir. Llamamos vida a muchas cosas que no son, y por eso andamos por el mundo agobiados, tristes, esclavizados por el pecado, sin ilusiones, sin futuro. Cuando nos ponemos en las manos de Dios, encontramos la paz, la libertad, la alegría y la esperanza de lo definitivo y eterno. Escuchemos esta página del Evangelio con un profundo agradecimiento. Qué bueno haber tenido nosotros la posibilidad de conocer a Cristo, de ser sus discípulos. Qué gracia ser parte de su comunidad en la iglesia y poder tener entonces la alegría de saber vivir, la gracia de poder conquistar la auténtica felicidad en el tiempo y en la eternidad. Proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios nuestro Padre, que nos ha liberado del pecado por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, y digámosle: escúchanos, Padre de amor. Escúchanos, Padre de amor. Por la Iglesia, para que su acción evangelizadora siga siendo testimonio de amor y misericordia en todo el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre de amor. Por los gobernantes, para que teniendo siempre presente las necesidades de los pueblos, promuevan la equidad, la justicia y el desarrollo. Oremos. Escúchanos, Padre de amor. Por quienes son perseguidos a causa de Cristo, para que, recordando la recompensa prometida, se renueven sus fuerzas para dar testimonio de la victoria de aquel que murió y resucitó por nosotros. Oremos. Escúchanos, Padre de amor. Por nuestra arquidiócesis de Medellín, por nuestro arzobispo y por los sacerdotes, para que por la intercesión de la Virgen de la Candelaria sea una iglesia que haga presente la luz de Cristo en nuestra sociedad. Oremos. Escúchanos, Padre de amor. Por quienes estamos reunidos celebrando esta Eucaristía, para que teniendo en Dios nuestra gran riqueza, viviendo con pureza de corazón y trabajando por la paz, seamos en Él verdaderos bienaventurados. Oremos. Escúchanos, Padre de bondad. Ahora en silencio presentemos también nuestras intenciones particulares. Oremos por nuestra patria, por nuestras familias, por todos los que sufren. Atiende, Padre Santo, los deseos y súplicas que hoy tu familia congregada te presenta por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Por amor te presento, Señor, para ser mi mamá. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio
Santa Iglesia. Acepta, complacido Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar y conviértela en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio nueva vida y en su ascensión a ti, Padre, nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a mí indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el Espíritu del Señor resucitado, acudamos a Dios nuestro Padre con la plegaria de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, desen fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Christi, lávame. Corpus Christi, salvame. Sanguis Christi, pregame. Aqua lateris Christi, lávame. Oremos. Alimentados con los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos todavía en el comienzo de un nuevo año. Debemos hacer todos nuestros mejores propósitos para vivir en un auténtico seguimiento de Cristo, vinculados a nuestras parroquias
realizando todo el proyecto de vida cristiana y de acción pastoral que tenemos en nuestra arquidiócesis y en las diócesis de las personas que son numerosas y siguen esta Eucaristía. Es siempre una alegría poder encontrarnos para vivir juntos la Pascua del Señor. Aquí tengo en cada misa un recuerdo muy especial por cada una de las personas que se unen a esta celebración, invocando la misericordia de Dios para todos. Quiero recordar que el lunes 2 de febrero celebramos en Medellín la solemnidad de Nuestra Señora de la Candelaria en la presentación del Señor. Es nuestra fiesta patronal. La Arquidiócesis de Medellín ha estado vinculada a María desde el comienzo de su historia y ha visto de manera admirable la compañía y la maternidad de María. Por eso yo quiero invitar a todos los feligreses de esta arquidiócesis a que celebremos con profundo amor, con verdadera fe, esta fiesta en la que nos ponemos bajo la protección de Nuestra Señora. El domingo, es decir, este domingo, a las 6:30 de la tarde, tendremos en la catedral la celebración de las vísperas, la Eucaristía de vísperas de la solemnidad, y allí haremos el lanzamiento del plan pastoral que nos guiará hasta el 2030, y luego tendremos la procesión con la imagen auténtica de Nuestra Señora de la Candelaria, que nos ha acompañado cerca de 400 años en este Valle de Aburrá. Qué bueno que pudieran participar delegaciones de todas las parroquias y que, ya que tenemos una catedral amplia, pues se llenara de devotos de María. El lunes 2, a las 12 del día, tendremos la celebración en la Basílica de Nuestra Señora, en el Parque Berrío, el templo donde se venera siempre, y allí también están invitados todos los que quieran honrar a la Santísima Virgen y por medio de ella alcanzar los mejores beneficios para nuestra Iglesia, para nuestras familias y para nuestra patria. El único camino es Cristo. Tenemos que conocer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, no hacer conjeturas falsas sobre Cristo, como hemos visto con tristeza e indignación en estos días. Es necesario que nos congreguemos para seguir a Cristo, y María, la Madre, nos acompaña y nos ayuda. Recibamos todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios omnipotente, con su misericordia, los bendiga y les infunda la sabiduría de la salvación. Amén. Les conceda crecer siempre en la fe y les dé perseverancia en el bien obrar. Amén. Dirija sus pasos hacia Él y les muestre el camino del amor y de la paz. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Hoy quiero cantarte, Señora de las voces, Reina soberana, Madre celestial. Si yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu hermosura te reza en su cantar. Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia,
gracia, fuego, nieve y flor, puerta siempre abierta, rosa sin espina, yo te doy mi vida, soy tu trovador. Salve, esclava y reina, Virgen Nazarena, te eligió por madre, Cristo el Rey. A continuación, En Confianza con Monseñor. Televid te acompaña siempre. Un cordial saludo, queridos amigos y amigas. El Señor nos permite de nuevo en este año poder reanudar nuestro programa en el que mediante un diálogo vamos compartiendo noticias de Iglesia o vamos también profundizando algunos conceptos de nuestra formación cristiana. Yo agradezco mucho la presencia y la sintonía de todos ustedes. Agradezco también las personas que llaman aquí a Televid con sus reflexiones o con sus inquietudes a fin de dar elementos para nuestro diálogo y para nuestra conversación. En primer lugar, pues quiero recordar que todavía podemos decir que estamos comenzando un nuevo año. No nos habíamos encontrado antes por el descanso que tiene todo el personal de Televid en vacaciones, pero ahora al reanudar este programa, pues les deseo que este año sea de bendición, año de muchas buenas realizaciones en su vida cristiana, en su vida familiar, en su vida laboral, en todos los aspectos de la vida. Y especialmente deseo que reanudemos todas nuestras actividades pastorales con entusiasmo y con esperanza en las parroquias, en todas las instituciones eclesiales. Es preciso que nosotros entendamos que somos unos peregrinos, vamos haciendo un camino, vamos construyendo una historia, vamos desarrollando un proceso mediante el anuncio de Cristo, la vivencia de su enseñanza y de su gracia y la proclamación y proyección de todo lo que Él es y nos enseña y nos da en los demás. Para eso nos fundó como iglesia, como comunidad cristiana. Nos fundó como sus discípulos, como sus seguidores, en orden a que unidos en la iglesia continuemos la misión que Él ha empezado y mantengamos siempre su presencia en el mundo. Realmente que el comienzo de un año pastoral se vuelve una gran oportunidad para resituarnos en lo que somos, en lo que Dios espera de nosotros, en lo que la sociedad necesita de la Iglesia. Da tanta alegría ver cómo en las parroquias pues hay una vida pastoral, una vida litúrgica, una vida fraterna, y cómo van creciendo los laicos, no solamente en número, sino en formación. Es admirable cómo el Centro de Nueva Evangelización está propiciando que muchos hombres y mujeres, muchos jóvenes de nuestras parroquias se formen, se capaciten para vivir cristianamente y para colaborar en las parroquias, en la misión de la Iglesia, tanto en el campo de la evangelización como en el campo de la celebración litúrgica o en el campo de la caridad y del servicio social. Entonces doy mi voz de ánimo para que en todas las diócesis, porque
Este programa lo siguen desde muchos lugares del país y de otros países, en todas las diócesis y en todas las parroquias. Asumamos un nuevo año como una nueva oportunidad de realizar la misión pastoral de la Iglesia, en la que estamos involucrados todos, en la que estamos comprometidos todos. En la Arquidiócesis de Medellín tenemos la oportunidad de iniciar este año con un nuevo plan de pastoral que nos va a guiar en estos 5 años que vienen. Un plan de pastoral que se hizo a partir de la reflexión sinodal que nos permitió conocer, discernir nuestra realidad y a partir de esto encontrar las prioridades, las necesidades pastorales más grandes que tenemos. Y a partir de esto, pues hemos diseñado 10 procesos para la vida de la Iglesia diocesana, para la misión de todos nosotros, laicos, sacerdotes, obispos. Yo pues invito a que nos vamos haciendo dueños de la vida eclesial, de la misión eclesial, y que nos hagamos protagonistas de la misión de la Iglesia. No nos llamó el Señor a ser invitados de piedra, allí, esperando que todo pase. Nos llamó a conocerlo a Él, a amarlo de verdad, a seguirlo auténticamente. Y por eso cada día tenemos que crecer como cristianos, es decir, hombres y mujeres de Cristo. Cristo significa ungido por el Espíritu Santo y nosotros con Él somos también los ungidos del Espíritu. Por eso somos con Él Cristos, cristianos. Y por eso cada bautizado tiene que reflejar la persona, la enseñanza, la vida, la misión de Jesús. El bautismo no fue un acontecimiento del pasado que se quedó anotado en un libro que ya está viejo. El bautismo es un acontecimiento que sigue actuando en la vida de cada uno de nosotros. Ha sido la participación de la muerte y de la resurrección del Señor. En el bautismo han matado el hombre viejo, la persona antigua, para que naciera la persona nueva, resucitada en Cristo. Y esa persona es la que somos cada uno de nosotros, que tenemos que hacer este seguimiento, este anuncio de Cristo en la fe y en el amor. Todos, de una forma o de la otra, tenemos que sentirnos responsables del patrimonio salvífico que Dios nos dio por su Hijo Jesucristo y que pone en marcha a través de su Espíritu en la historia. Por eso nos ha dolido tanto y nos ha indignado también que quien más debería estar respetando la libertad religiosa, como prevé la Constitución, se ponga a decir cosas indebidas, falsas e hirientes contra Jesús, contra el Señor. Eso lo rechazamos no con odio, sino reparando esas ofensas, viviendo en nosotros la fe y el amor y trabajando con más pasión porque Cristo sea conocido, sea amado y porque su vida auténtica y su enseñanza que nos da la salvación hagan un mundo nuevo, una sociedad nueva, en la verdad, en la libertad, en la fraternidad, en la justicia. Quiero comentar también que, antes les repito que pueden llamar los que quieran hacerlo a este programa. El teléfono es el 604-448-4142. 604-448-4142. Conversemos ahora de la celebración
de Nuestra Señora de la Candelaria. En Medellín se ha tenido esta devoción desde hace unos 400 años, porque cuando apenas comenzaba el poblado, primero un resguardo indígena que se llamó San Lorenzo, y después un pequeño poblado con personas venidas de España. Cuando se comenzó esto y se comenzó la evangelización en el año 1616, poco después la reina Mariana de Austria regaló un cuadro de Nuestra Señora de la Candelaria a este poblado que se llamó precisamente la Villa de la Candelaria. Y desde entonces ha habido un amor entrañable por Nuestra Señora, pero sobre todo una especial protección, un amor maternal especial de la Santísima Virgen por esta comunidad que se ha congregado en la fe en el Valle de Aburrá. Luego, la Santa Sede nos permitió tenerla como patrona de la Arquidiócesis de Medellín. Antes la patrona era Santa Bárbara, porque la diócesis de Medellín comienza por un traslado de la diócesis de Santa Fe de Antioquia, donde la patrona era Santa Bárbara. Pero después, conociendo el Papa la historia y viendo la devoción que aquí se tiene a Nuestra Señora, nos permitió honrarla como Madre Protectora, como patrona, precisamente en el día 2 de febrero, que es el día de la presentación del Señor en el templo. Porque esta advocación de Nuestra Señora de la Candelaria la presenta precisamente como la Virgen de la presentación del niño. Es un episodio evangélico donde la Santísima Virgen y San José, cumpliendo la ley mosaica, llevan el niño Jesús a los 40 días de nacido al templo de Jerusalén para presentarlo y cumplir la ley, es decir, para ofrecerlo a Dios. Todo primogénito debía ser ofrecido a Dios y por eso lo llevan entonces allí al templo. Y allí lo reciben Simeón y Ana, un hombre y una mujer santos que le han servido siempre a Dios y que profetizan sobre este niño, diciendo que está puesto para la salvación de muchos. Y profetizan también sobre la Santísima Virgen, indicando que estará unida en el amor y en el dolor a la obra redentora de su Hijo. Simeón proclamó a Jesús como luz de las naciones. Y por eso, desde el siglo VIII-IX, la Iglesia ha vinculado a esta fiesta de la presentación la bendición de las candelas, la bendición de cirios y velas, haciéndonos presente que Cristo es la luz del mundo y que también nosotros somos luz, como se nos ha dicho en el bautismo. Porque a cada uno de nosotros el día del bautismo se nos entregó un cirio encendido, pidiéndonos que como hijos de Dios que éramos por el bautismo, proclamáramos las obras admirables del Padre para que el Padre sea glorificado y así pudiéramos ser también nosotros luz del mundo. Estas candelas encendidas, estas luces encendidas que tenemos el 2 de febrero, son un recuerdo de nuestro bautismo, un llamamiento a la alegría de ser testigos de la luz, de ser misioneros de la luz que es Cristo, el enviado por el Padre, el que es la luz de las naciones. Fíjense qué celebración tan bella, a los 40 días del nacimiento. Por eso nació el 25 y la presentación la hacemos el 2 de febrero, a los 40 días. En ese día, pues, brilla Cristo, que es la luz, pero la luz la lleva la Santísima Virgen María. Y por eso la llamamos Nuestra Señora de la Luz, Nuestra Señora de la Candelaria.
Qué importante poder ver a María entregándonos a Cristo. Y qué importante ver cómo también ella hoy nos presenta a nosotros, que somos sus hijos, ante el Padre. Y por eso la honramos con amor el 2 de febrero. Vamos a tener la Eucaristía en la Catedral el 1 de febrero, es decir, el domingo 1 de febrero, a las 6 de la tarde en la Catedral. La misa con la que iniciamos esta solemnidad. Allí le vamos a entregar a ella este plan de pastoral que estamos comenzando, pidiéndole que con su intervención, como en Caná, que con su oración, como en Pentecostés, nos ayude a realizar todo lo que Dios quiere de nosotros. Luego tendremos la procesión con el cuadro auténtico de Nuestra Señora, ese que hemos venerado por 4 siglos en Medellín, desde la Catedral en el Parque Bolívar hasta la Basílica en el Parque Berrío. Es un momento de intensa oración, es una peregrinación con la Virgen, es un momento de sentir a Cristo nuestro Salvador entregado por los brazos y por el corazón de la Madre, Nuestra Señora. Los invito a todos, los invito a participar en esta Eucaristía del domingo 1 de febrero a las 6 de la tarde en la Catedral con la procesión, y también los que quieran el lunes 2 de febrero en las misas de la Basílica y especialmente en la misa de las 12 del día que presido allí como el gran momento celebrativo de Nuestra Señora de la Candelaria en la presentación del Señor. Madre de la Luz, en un momento en que hay tanta oscuridad, tantas penumbras, qué importante tener a Cristo luz y a María que nos entrega la luz. Bueno, ya hay personas que están llamando, entonces empezamos nuestro diálogo. Liliana, muy buenas tardes. Buenas tardes, monseñor. Buenas tardes, monseñor. Buenas tardes, me complace saludarla. Gracias, igualmente. Quería hacer una pregunta. Yo hace mucho tiempo tengo la Biblia, pero este año me voy a hacer el propósito de empezar a leerla. ¿Por dónde, cuál es la guía para empezar a leerla? Yo ya me leí San Marcos, pero no sé cuál debo seguir, o si empecé mal, o cuál es, cómo debe iniciar uno para leer la Biblia. Bueno, Liliana, muchas gracias por su llamada, por su participación en el programa, y me alegra mucho que el Señor le haya dado esa gracia, es una gracia, el propósito de leer la palabra de Dios durante este año. Ojalá con su intervención en este programa muchos sintieran también la llamada del Señor y la gracia del Señor a leer la palabra. Y muy buena su pregunta, ¿cómo leer la palabra? Porque la Biblia no es un libro como cualquier libro, no es como una novela que uno empieza a leerla en la primera página y se va hasta la última, siguiendo el desarrollo de la historia que allí se cuenta o de la narración que allí se hace. La Biblia no es como un libro científico donde uno va a buscar el tema que le interesa y basta. No. Toda la Biblia es la palabra del Señor que Él nos ha revelado y que Él nos ha dado a lo largo de siglos, inspirando a los autores sagrados, pero manteniéndose Él como el autor principal que ha guiado la Escritura para que se escribiera todo y solo lo que Él quería. Ustedes saben que la Biblia se divide en 2 grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son más y más largos los libros del Antiguo Testamento,
que los libros del Nuevo Testamento. ¿Dónde se dividen los unos de los otros? Pues con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, empieza la nueva alianza, el Nuevo Testamento, la nueva vida, el nuevo mundo. Entonces, todos aquellos libros que habían sido escritos antes de la venida de Jesús, para que el pueblo de Israel fuera la comunidad que Dios se escogió, que condujo con brazo extendido, con brazo poderoso, a través del Mar Rojo y del desierto hasta la tierra prometida, y que hizo de esa comunidad el ambiente propicio para que pudiera venir su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Todos esos libros que nos relatan el camino del pueblo de Israel, la preparación con la que Dios fue haciendo el camino a su Hijo Jesucristo, el anuncio de la esperanza que vale también para todos nosotros. Esos libros están en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos unos libros históricos, unos libros sapienciales y unos libros proféticos, según nos relaten hechos y acontecimientos, según nos enseñen a vivir o según nos transmitan una determinada palabra del Señor por boca de los profetas. El Nuevo Testamento empieza entonces con la venida de Cristo, con lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos. En el Nuevo Testamento tenemos nosotros también libros históricos, los 4 evangelios y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos libros didácticos o de enseñanza, las cartas de los apóstoles, y tenemos un libro profético, el libro del Apocalipsis. Bueno, a ver, Liliana y todos los que me escuchan, es una gracia de Dios poderse poner uno a leer la palabra, a escuchar a Dios. Imagínense que encendemos el radio, prendemos la televisión, consultamos redes sociales en el computador o en el celular, oímos a los que nos llaman y vivimos entretenidos oyendo mucha gente a través de todos estos medios todo el día. Qué gracia poder sacar unos minutos, no se requiere más, unos minutos para escuchar a Dios cada día. Es importante que escojamos una hora del día, un lugar de la casa, donde nos podamos sentar con paz y tranquilidad, lo que ustedes quieran. Una hora, media hora, un cuarto de hora, 5 minutos, pero que sea un tiempo fijo y determinado para escuchar al Señor. Si voy a pasar el día oyendo tanta gente, ¿por qué no sentarme en un momento de oración en la mañana y escuchar a Dios? Y entonces, ¿cómo se hace la lectura de la palabra de Dios? No se lee un texto largo y ya, no. Se lee un texto más o menos breve, con el que yo pueda hacer después una pequeña reflexión, con el que yo pueda hacer después una oración. Porque cuando leemos la palabra, Dios nos habla. Y cuando nosotros oramos con la palabra, le hablamos a Él. Entonces se vuelve un diálogo, una conversación con Dios. Vean qué belleza. Empezar el día conversando con Dios. Yo leo lo que Dios me dice y yo le digo lo que yo le agradezco, lo que yo siento, lo que yo le pido, lo que yo entiendo de Él. Y Él, que es Padre, acoge mi oración y me ilumina con su Espíritu para que yo entienda más y le hable mejor. Y me da el ejemplo de su Hijo para que yo viva a partir de esa palabra como Jesús.
En el momento en que leemos la palabra de Dios, nosotros vivimos el misterio trinitario, es decir, estamos unidos a Dios, que es Padre, a quien hablamos y en quien nos ponemos por la luz y la fuerza del Espíritu que Él nos da, a fin de ser hijos en el Hijo, en Cristo el Señor. Bueno, entonces, no es un libro como cualquiera, no se lee como una novela, se busca un sitio especial, una silla en la sala, en la alcoba, un lugarcito, se escoge un tiempo para que un día lo hagamos y otro día no lo hagamos, sino que lo hagamos siempre y entramos en la lectura de la palabra. No se empieza a leer la Biblia por la primera página, por el libro del Génesis. La Biblia nosotros los cristianos debemos empezar a leerla por el Nuevo Testamento. Lo que en el Nuevo Testamento se anuncia, lo que en el Antiguo Testamento se anuncia, se realiza en el Nuevo Testamento. Lo que está latente en el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo Testamento. Y por eso entonces es necesario que nosotros comencemos por el Nuevo Testamento. ¿Y por dónde debemos empezar? Por los Evangelios. Los Evangelios se clasifican en los sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Y luego el Evangelio de Juan, que es con una redacción distinta. Los tres primeros tienen como unas fuentes comunes y el Evangelio de Juan tiene otras fuentes distintas. Todos son palabra del Señor, todos nos narran la verdad sobre Jesús. Debemos empezar por los Evangelios sinópticos y concretamente por el Evangelio de Marcos, porque es el más breve, es el más sencillo, es el que hace un relato más ágil, es probablemente el primero que se escribió. A lo mejor hubo un texto de Mateo que se perdió, que dio origen al Evangelio de Mateo que tenemos hoy, pero esa segunda redacción puede ser posterior a la que tenemos de Marcos. Por eso conviene leer el Evangelio de Marcos. Una vez que hemos leído el Evangelio de Marcos, leyendo un texto, un trozo del Evangelio cada día, leemos a Mateo, leemos a Lucas, leemos a Juan. Después leemos las cartas de los apóstoles, las cartas de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, Santiago y Judas, que son los apóstoles que escribieron. Y por último leemos el libro del Apocalipsis. Y ahí sí pasamos a los libros del Antiguo Testamento. Y podemos leer primero pues los libros proféticos, si ustedes quieren, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y los profetas menores. Después los libros históricos, el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números. Y luego los libros sapienciales, el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico, el libro del Eclesiastés, el Cantar de los Cantares. Los salmos son unas oraciones que podemos entonar todos los días y de hecho la Iglesia, fíjense que en la Eucaristía siempre nos pone un salmo después de la primera lectura y toma textos de los salmos para los cantos y para algunos momentos de la celebración. Esta forma de leer la palabra de Dios nos hace partir de Cristo, a quien ya tenemos con nosotros porque está resucitado, y nos permite, con la guía de su Espíritu, conocer a Cristo, su vida, su enseñanza, lo que los apóstoles nos han mostrado, y después ver toda esa historia y todo ese camino maravilloso del Antiguo Testamento con el que Dios preparó la humanidad para la venida de Jesús, su Hijo y nuestro Señor.
miren que tenemos en la palabra de Dios un verdadero tesoro. La palabra de Dios hay que amarla, respetarla, leerla con verdadera devoción. Cuando algún texto no lo entendamos, no nos asustemos. No lo interpretemos como nos parezca. Busquemos un sacerdote, un catequista, una persona que nos pueda ayudar a interpretar ese texto. Tomemos del texto eso que el Espíritu nos dice. Y verán ustedes, cada vez que uno lee un texto de la palabra de Dios, llega el Espíritu de Dios a poner en el corazón una palabra que resuena con más fuerza y que le da a uno como un movimiento para vivir, para realizar plenamente el seguimiento de Cristo. Bueno, ahí tenemos algunas orientaciones, no todas porque habría muchas cosas que decir, pero algunas orientaciones para acercarnos a la palabra de Dios. De nuevo, gracias Liliana por su pregunta y gracias a todos ustedes por su compañía. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y buena tarde.